Gran saludo a todos. Soy Dumar Hidalgo Monsalve, a cargo de presentar la ponencia titulada Compensación del desplazamiento de frecuencia de portadora en transmisiones de radio sobre fibra con características de red 5G. El equipo de trabajo está conformado adicionalmente por Byron Medina Delgado y Dinael Guevara Ibarra de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander, Ferney Amaya Fernández de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Jesús Álvarez Guerrero de la Universidad Libre de Cúcuta. Esta ponencia está dividida en 4 partes principales que incluyen una introducción, los objetivos principales de la investigación, la metodología para llevar a cabo esos objetivos y los resultados obtenidos después de aplicar dicha metodología. Hoy en día, el número de personas y dispositivos conectados a la Internet es cada vez mayor. Para satisfacer esta creciente demanda de información, nace la quinta generación de infraestructuras de comunicaciones, o tecnología 5G. La cual es imprescindible para lograr el desarrollo de ciudades más sostenibles y construir gradualmente lo que hoy llamamos una ciudad inteligente. Este modelo urbano representa un gran reto para las redes de comunicaciones actuales, pues presenta importantes requerimientos para operar, tales como altas velocidades de transmisión, cobertura del 100%, bajas latencias y un gran ancho de banda. Actualmente, varias arquitecturas de red están siendo investigadas para ofrecer este soporte, dentro de las cuales sobresalen los sistemas de radio sobre fibra o ROF, como una solución prometedora no solo para soportar 5G, sino también para expandir la cobertura de radio actual. Como se muestra en el gráfico, en los sistemas ROF se transporta la información desde una oficina central hasta estaciones base desplegadas por el casco urbano, haciendo uso del gran ancho de banda que brinda la fibra óptica. Posteriormente, la transmisión continúa desde las estaciones base hasta los usuarios finales, aprovechando la facilidad de acceso del medio inalámbrico. ROF ofrece también beneficios a la red de comunicaciones en cuanto a centralización de equipos, menor complejidad del sistema, flexibilidad operacional e inmunidad e interferencia electromagnética, para así ofrecer finalmente un sistema más robusto. Para lograr esto, ROF generalmente combina 2 tecnologías clave: la multiplexación por división de frecuencias ortogonales o FDM, en la que la información es dividida en símbolos llamados subportadoras, las cuales deben conservar la misma separación en frecuencia con el fin de garantizar la ortogonalidad. En paralelo, la modulación de intensidad con detección directa para transformar las señales OFM al dominio óptico y transportarlas por el canal de fibra para su posterior transmisión a través del medio inalámbrico. Por medio de estas 2 tecnologías se mejora considerablemente la eficiencia espectral y se logran altas tasas de transmisión. A pesar de las grandes ventajas, este tipo de sistema es limitado por degradaciones durante la transmisión. Entre estas se encuentra el desplazamiento de frecuencia de portadora, el cual genera pérdida de información alojada en los extremos del espectro de frecuencia de las señales OFDM. Como consecuencia, se quebranta la ortogonalidad entre subportadoras y se origina interferencia interportadora o ISI, afectando negativamente el desempeño total del sistema, arrojando información inexacta al usuario. Para solucionar esto, los ecualizadores adaptativos son generalmente usados para compensar la ISI en señales OFDM, ya que cambian su comportamiento adaptativamente de acuerdo con las características del sistema de comunicaciones. La compensación del desplazamiento de frecuencia de portadora es el foco principal de esta investigación, ya que de esta manera se garantiza un correcto funcionamiento del sistema y una alta fidelidad en la información. A partir de lo anterior se establecieron los siguientes objetivos: analizar y compensar el desplazamiento de frecuencia de portadora CFO en transmisiones ROF con características de red 5G. A partir de esto, el primer objetivo específico es simular el escenario de un sistema ROF con características de red 5G mediante el uso de herramientas computacionales, en nuestro caso MATLAB. El segundo objetivo es analizar el efecto del CFO en el escenario de transmisión simulado mediante herramientas de evaluación cualitativa y cuantitativa, que en este caso son la medida del error vectorial EVM y diagramas de constelación. Posteriormente, compensar el CFO en las transmisiones usando un ecualizador de decisión retroalimentada DFE y el algoritmo de compensación LMS. Finalmente, evaluar el desempeño del ecualizador en la compensación del CFO por medio de las herramientas de evaluación mencionadas anteriormente.
Para la simulación del escenario ROF, se tomó como base un modelo de transmisión que cuenta con un transmisor OFDM seguido de una etapa de modulación RF a partir de un oscilador local. Luego, un transmisor óptico comprendido por un láser y un dispositivo de modulación externa Mach Zehnder, un canal de fibra y una etapa de recepción óptica. Además, una etapa de transmisión y recepción inalámbrica, una etapa de modulación RF y un bloque de recepción OFDM. En el transmisor OFDM se tuvieron en cuenta las especificaciones técnicas del 3GPP, donde se definen los lineamientos de diseño de una forma de onda OFDM. En la etapa de transmisión, la información fue inicialmente convertida de serie a paralelo para luego ser mapeada de acuerdo al esquema de modulación QPSK. Se generaron 4096 subportadoras de acuerdo con el estándar, se insertó un prefijo cíclico de 288 muestras a 0.29 microsegundos y se estableció una separación en frecuencia entre portadoras de 240 kHz, implicando así una frecuencia de portadora RF de 50 GHz. El canal óptico se simuló mediante el modelo de propagación mostrado en la ecuación, donde se tomó en cuenta la dispersión cromática debido a los parámetros de dispersión de segundo y tercer orden, cuyos valores fueron obtenidos a partir de una longitud de onda de 1550 nanómetros, típica al operar con fibras monomodo estándar. El modelo de fibra empleado permitió omitir el uso del transmisor y receptor óptico con el fin de concentrar los resultados en las degradaciones del canal óptico. Como consecuencia, en esta porción del trabajo de la investigación se dejaron de lado las degradaciones debidas al canal inalámbrico. Finalmente, en el bloque de recepción OFDM se realizaron de manera inversa los pasos ejecutados en el transmisor a fin de entregar la información al usuario, aunque adicionando una etapa de ecualización que será explicada más adelante. Los resultados fueron enfocados a mostrar cómo la transmisión de una señal OFDM es afectada por el desplazamiento de frecuencia de portadora en un escenario de radio sobre fibra. Para esto, en la figura se muestra la respuesta de la transmisión a lo largo de varias distancias de fibra con respecto al desempeño de BM, cuyo porcentaje aceptado para 5G es debajo de 17.5% al emplear el esquema de modulación QPSK. Se puede apreciar que la transmisión OFDM arrojó resultados positivos para distancias comprendidas entre 0 y 20 kilómetros, el cual corresponde al rango estandarizado en las recomendaciones I2T para aplicaciones 5G de baja latencia. Además, la transmisión sin emplear ningún tipo de compensación arrojó porcentajes de EBM debajo del límite aceptado hasta aproximadamente 97 kilómetros, distancia a partir de la cual la transmisión comenzó a verse comprometida por los impedimentos del canal óptico. De acuerdo con los diagramas de constelación, se pueden apreciar las degradaciones sufridas por la transmisión de forma cualitativa. A partir de esto, se evidencia que en la transmisión a lo largo de los primeros 20 kilómetros se preservaron los símbolos recibidos cerca de los puntos de constelación, indicando resultados positivos con medidas de EBM aceptables. Sin embargo, a partir de los 60 kilómetros, es posible evidenciar una componente creciente de desplazamiento de frecuencia ortogonal en función del aumento de la distancia de fibra. Este efecto se hace más evidente para 200 kilómetros, donde existe clara rotación de símbolos. Por lo tanto, existe interferencia entre portadoras, lo que indica recepción de información inexacta por parte del usuario. Para mitigar este efecto, se implementó un ecualizador de decisión retroalimentada como el que se puede visualizar en el diagrama, por medio del cual se transformaron los símbolos de entrada XDN a símbolos ecualizados YDN, los cuales fueron luego detectados. Posteriormente, un filtro de retroalimentación fue alimentado con los símbolos detectados, cerrando así un ciclo de retroalimentación. Los coeficientes de dicho ecualizador fueron actualizados utilizando el algoritmo adaptativo de mínimos cuadrados medios, o LMS, de acuerdo a la ecuación presentada, donde W de n más 1 es el nuevo coeficiente, μ es la convergencia del ecualizador y E asterisco de n es la función de error conjugada. La convergencia fue fijada en 0.01 para asegurar una rápida convergencia por parte del ecualizador, mientras que los coeficientes de retroalimentación y futuros del ecualizador fueron especificados en 8 y 10 respectivamente. Debido a que el desempeño de los métodos de ecualización es propenso a fluctuar al operar en distintas distancias de fibra óptica, en la figura se muestran resultados de curvas de EBM versus distancia de fibra del desempeño del ecualizador previamente implementado.
Los resultados obtenidos indican que el alcance óptico máximo alcanzable luego de aplicar ecualización pudo ser extendido desde 97 kilómetros aproximadamente hasta cerca de 690 kilómetros, asegurando medidas de EBM por debajo del límite recomendado fijado en 17.5%. A partir de esta distancia, el desempeño de EBM se vio comprometido al igual que la calidad de la comunicación. A su vez, los diagramas de constelación indican que el efecto del CFO fue mitigado con éxito para distancias entre 0 y 200 kilómetros, exhibiendo una respuesta uniforme en los símbolos después de la ecualización. Una vez en el límite máximo de 690 kilómetros mencionado anteriormente, se evidenció una gran interferencia entre símbolos debido al CFO afectando en gran medida la comunicación. Sin embargo, tras la ecualización puede notarse cómo los vestigios de dicho efecto fueron distribuidos uniformemente a través de los puntos de constelación, permitiendo que la medida del EBM fuera mantenida justo en el límite aceptado. En este documento se empleó un ecualizador de decisión retroalimentada utilizando el algoritmo de mínimos cuadrados medios para compensar las pérdidas aportadas por el desplazamiento de frecuencia de portadora en un entorno de radio sobre fibra, teniendo en cuenta la norma de 5G. Además, se comparó el análisis del rendimiento con y sin la técnica de ecualización antes mencionada. Las transmisiones OFDM proporcionaron resultados positivos en el rango óptico normalizado para aplicaciones de baja latencia 5G, fijado en 0 a 20 km en la serie G del I2.T, lo que indica la validez del enfoque de la transmisión simulada. Además, las simulaciones generales mostraron que el CFO fue la degradación más significativa, afectando la transmisión OFDM. Este efecto degradó gravemente la calidad de la comunicación, rompiendo la ortogonalidad entre subportadoras OFDM y dando lugar a interferencia interportadora. Las simulaciones también mostraron que dicho efecto aumentó a medida que la distancia de fibra era mayor, comprometiendo la transmisión después de 97 kilómetros aproximadamente. A pesar de que la mayoría de las técnicas de ecualización probablemente fluctúan en rendimiento cuando se enfrentan a diferentes distancias ópticas, el ecualizador propuesto mostró una respuesta muy uniforme en todo el rango examinado. Esto último permitió que el límite óptico alcanzable se extendiera desde